Marianela, en tu vida personal, social, me refiero a tu quehacer diario, ¿qué tanto te ha afectado toda esta situación? Porque pues siendo vocera de estos grupos cívicos, como lo mencionabas en un principio, desde luego tú eres quien está llevando en sus hombros una carga muy fuerte y eso tiene que estar afectándote no solamente el entorno familiar, sino todo tu entorno social. Mi pregunta es, en tu quehacer diario, ¿qué tanto te viene afectando todo esto? ¿Estás siendo víctima de algún tipo de persecución, amenazas, no sé, alguna situación que te genere incomodidades y malestares? Claro que sí, les comento que en una diversidad de ocasiones hemos sufrido diferentes tipos de persecución. Todo está colgado en las redes. Hemos sufrido robos, asaltos, amenazas, persecuciones, no solamente a mi persona, a mis hijos, juegos psicológicos, como se dice en la jerga popular, normalmente te juegan al susto y me hacen llegar fotografías de mis hijos en las calles, caminando, incluso del patio de mi casa, o gente espiando y de juego psicológico. Esa es una forma de amedrentamiento. La otra es la directa, ¿no? La que hacen a través de meterte ruido, ponerte multas, iniciarte procesos, penalizar de alguna forma todo lo que es el trabajo periodístico. La otra forma, que es la más moderna, es la incorporación de una cantidad enorme de Facebook falsos para generar descrédito, ¿no? Para generar desprestigio y todo aquello. Entonces se valen de todo, son maestros en lo que hacen, porque no solamente te meten ruido al medio de comunicación, te infiltran, a nosotros nos han infiltrado para generar los allanamientos, por ejemplo, una persona que decía ser fan del programa, lo que ha hecho es fotografiar hasta el último rincón del medio de comunicación. Y bueno, cuando entró la policía sabía por dónde desactivar las cosas, sabía dónde dejar, sacar del aire el canal, sabía dónde neutralizar cámaras, o sea, tenían un mapeo directo de todo lo que ocurría. Es decir, son maestros, les digo, para todo aquello. Y obviamente hay afectación hasta psicológica. Yo tengo una prueba pericial que me han hecho hace muy poco, precisamente por una persecución de 3 años, donde me han sacado una serie de lesiones, ¿no? Psicológicas, empezando por paranoia, porque por supuesto tienes hijos, tienes familia, de pronto tú desarrollas mecanismos de defensa, ¿no? Vas desarrollando mecanismos de autoprotección, pero no están en el mismo plano tus hijos, no están en el mismo plano tu familia. Ha habido también afectación económica. Eh, las tierras de mi esposo las han puesto para el Parlamento UNASUR. O sea, toda la propiedad está, ahí han construido el Parlamento UNASUR. Y a estos que se dicen defensores de los campesinos, de pronto han destruido 86 viviendas de campesinos que trabajaban con la familia, de gente a la cual se le dio espacios y demás, y con maquinaria les han destruido todo, y ellos hasta la fecha no alcanzan justicia, pese a que hay un amparo constitucional que les ha brindado tutela. Y te digo, en medio de gigantes negociados de ventas al Estado de tierras ajenas, resulta que se erige el Parlamento UNASUR, que es un elefante blanco que no le sirve absolutamente a nadie, se está derrumbando prácticamente siendo un edificio nuevo, porque además lo han hecho con sobreprecio, en malas condiciones y demás. Y han afectado a mis hermanos también. A uno de mis hermanos le han quitado las tierras también.
y a nosotros los canales nos han asaltado, nos han puesto multas, como les fui relatando, pero además la penalización, ¿no?, del periodismo, que es iniciarte procesos por todo y por nada. A mí me han incluido en el cartel de la mentira, me han hecho procesos por racismo, por obstrucción de la justicia. ¿Obstrucción en qué nivel? En que de pronto estás investigando un tema, tal vez metes las narices, como se dice popularmente, en lugares donde incomodas gente y por supuesto vienen una a otra las represalias. Muchas veces no te das cuenta de cómo viene la mano o de dónde viene la mano. Incluso tuve una fatal experiencia. Mi hija quiso ir a trabajar a Santa Cruz y ahí alquilé una casa, pagué 10 meses de alquiler y la propietaria nos echó a los 2 meses, la echó a mi hija a los 2 meses, pero era porque al lado había un lote incautado al narcotráfico que se había agarrado la familia del vicepresidente a través de Toyosa. Y bueno, a la dueña le ofrecieron comprarle el terreno que era al lado, porque era una casa con piscina y todo, y a nosotros nos venía toda una arremetida de falsedades. A mí incluso me denunciaron por amenazas. Yo jamás la había amenazado y gracias a Dios, porque había un ensañamiento de la policía que estaba metida en carteles de la droga y yo lo había denunciado a este coronel Medina, que fue un escándalo tremendo en Bolivia. Entonces es impresionante cómo se mueven los hilos de manera subterránea y pretenden estrangularte económicamente, acosarte con procesos, generar una autocensura, que tú digas, pues, bueno, hasta aquí llegué. Y bueno, en todo caso son años, yo estoy con el programa de televisión como 25 años, he denunciado los procesos de capitalización, siempre está en la misma línea de defensa de los recursos naturales, tratando de escudriñar cómo viene la mano, hasta que al final, no voy a decir que he llegado a fondo, ni mucho menos, pero por lo menos he descubierto cosas que son tremendamente importantes, no solo para Bolivia, sino para América. Y estas movidas de dinero y todo aquello, cómo se camuflan, son temas que muy difíciles de percibirlos casualmente. Es decir, de pronto ves 3 candidatos en Bolivia en las elecciones y los 3 pertenecen a la misma línea. Uno es de izquierda, otro es de derecha, porque este personaje lo que hace es crear la nueva forma de capitalismo, crea sus izquierdas, sus derechas y sus disidencias. Es decir, financia todo. Entonces, para una persona común que no está en eso, que no está investigando, le resulta muy difícil creer. Entonces te dicen conspiranoica y no sé cuánta historia. Hoy Bolivia está comprendiendo cómo viene la mano, pero no sabes lo que me ha costado. Me han costado una cantidad de situaciones, incluso enojos de personas que creían en este o en otro candidato, que es entorno familiar, entorno de amigos y toda aquella historia, es decir, se resienten contigo, se molestan porque de pronto tienen una visión de un candidato que luce otra cosa, pero en los hechos es parte del mismo esquema, parte del complot que hay contra Bolivia, ¿no? Entonces, acá no podemos hablar de libertad de expresión y respondiendo concretamente la pregunta, ha habido una afectación terrible, terrible. Pero prácticamente en el transcurrir del tiempo y en esa forma de ir defendiéndose, hemos generado maestría en derecho. No somos litigantes, ¿no? Solamente nos hemos defendido y de defendernos, defendemos también a otras personas, ayudamos, o sea, no cobramos, pero, por ejemplo, te cuento una anécdota. Viene el dueño del periódico La Voz, a él había una red de extorsión que se desarrolló en Bolivia. Esa red de extorsión, para no meterte al caso terrorismo, porque te involucran así, te siembran delitos. Entonces, para no meterte a un caso, lo que hacen es exigirte dinero. Y a esta persona le pidieron $300,000.
Entonces él me mandó para que yo denunciara su caso. Denuncié el caso, pero previamente teníamos que estudiarlo. Y lo estudiamos junto a mi esposo el caso y descubrimos cosas que los 10 o 15 abogados que tuvo no habrían descubierto. Y lo dijimos en la televisión. Entonces él estaba espantado, estaba horrorizado de todo lo que nosotros habíamos descubierto y que sus abogados no habían podido descubrir. Y eso te da, obviamente, la práctica. Tristemente, no litigamos, no teníamos la experiencia, pero hemos ido desarrollando como un mecanismo de defensa porque un juicio se nos volvía en 50 juicios, porque de pronto tenías que procesar al vocal, al fiscal, a toda la gente que se corrompía en torno a una sentencia, a un fallo y a todo aquello. Y gracias a Dios, obviamente hemos podido salir adelante porque mucha gente no ha soportado esa persecución. Tenemos un personaje que ha sido una persona, es decir, una persona muy, ¿qué te digo?, con muchos valores. A esta persona le han metido 76 procesos. Un día tenía audiencia en Tarija, al otro día tenía audiencia en Pando. Él era el presidente del Servicio Nacional de Caminos, que él había hecho toda la estructuración de carreteras, pero se la querían quitar, era un cargo institucionalizado. Y para eso le metieron juicios, le inventaron delitos, lo entramparon. Y lo obligaron a ir, pese a la recomendación de su médico, lo obligaron a ir a La Paz, que por la altura que tiene, él sucumbió en cuanto bajó del avión, ¿no? Él falleció y este caso está también en la OEA y por supuesto nada que toque a Evo Morales o a ese esquema de la narcoizquierda castrocomunista, jamás van a hacer absolutamente nada. Mi caso, con evidencias, el caso de José María Bakovic, el caso de los 36 millones de Marcelo Urbach, el caso de los esposos Andrade torturados por orden de Evo Morales, todos han quedado en nada, en absolutamente nada. Entonces, esas experiencias, ¿qué es lo que hacen? Es simplemente te van generando un desaliento, te muestran a veces que estás luchando en soledad, ¿no? Pero obviamente tu compromiso, tu ánimo que tienes de sacar la verdad, de ser leal con tu audiencia, de poder hacer algo por tu país, es mucho más importante que cualquier situación. Entonces, en ese empeño estamos, ningún gobierno, lo que hacen normalmente es comprar periodistas, darles propaganda. Yo no tengo propaganda del Estado, ni la quiero tener tampoco, ¿no? Entonces, hemos sobrevivido prácticamente en el periodismo, pero muy afectados con esa permanente pretensión del gobierno de estrangularnos, que desaparezcamos de los medios, pero le jugó mala pasada el Internet a estos que censuran, a estos que violentan los derechos de las personas, porque un derecho humano es la libertad de expresión, la libertad de información, está sobre las constituciones de los países arriba en el bloque de constitucionalidad y por analogía o por comparada podemos hablar de Colombia, podemos hablar del Perú, podemos hablar, está en el Pacto de San José de Costa Rica, está en todo lo que es la Declaración de Derechos Humanos, es todo lo que es libertad de expresión, libertad de información, es lo más importante. Y te comento un caso que es terrible. Es el caso del New York Times con la empresa Ayúdame Nanito. La empresa, el New York Times se enfrentó, New York Times sacó una mentira sobre la empresa Sullivan. Entonces, Sullivan le metió un proceso multimillonario. Y la sentencia constitucional que ha sacado Estados Unidos, que es una excelente jurisprudencia para la libertad de expresión, es exquisita, porque dice, aún siendo mentira, tiene un valor social incalculable. ¿Por qué? Porque genera debate, amplía el conocimiento. Entonces, este tipo de temas te ayudan a reflexionar cuán importante es
incorporar los temas más locos a la discusión de la opinión pública, porque es la única forma en la que tú puedes interactuar con la gente, que no sea simplemente un receptor de noticias, que no sea como en la década del 60 tenían prevalencia la teoría de la bala, la teoría de la aguja hipodérmica, que era una aguja que se le plantaba al cerebro al ciudadano. Eso es mentira, o sea, esas cosas ya se han desechado. Acá tiene que ser interactivo. Y mientras menos acartonado, así como ustedes, o sea, una entrevista tan bonita, tan simple, tan amena, en la que realmente me siento muy bien. Esa es la televisión moderna, ese es el periodismo moderno, no el acartonamiento, la impostación de voz, el dictado que hagan a través del sonos. Tú ves, los locutores de televisión no dicen ni su buenos días es propio. Porque les ponen un sonos acá y dicen buenos días amigos, buenos días amigos. O sea, repiten como loro. En cambio, aquí Sí. estamos haciendo un Sí, diálogo tan bonito, tan importante para la gente, porque obviamente la gente que captura esto saca sus propias conclusiones, investiga lo que tiene que investigar, corrobora lo que tiene que corroborar y, por supuesto, de la antítesis a la tesis saca su propia síntesis. Eso es cierto, Marianela. Y para nosotros es un honor que una personalidad como usted en el mundo del periodismo, no solo en Bolivia, sino en el mundo, valga la redundancia, tenga ese concepto tan bonito sobre lo que hemos tratado de impregnar con Edward y mi persona en Queimada Magazine. Es un honor tenerla en nuestros micrófonos, es un honor que nos haya seleccionado ustedes entre tantos medios de comunicación colombianos, darnos la primicia de las denuncias que usted viene realizando y todo ese reportaje periodístico y esa guerra maravillosa que usted ha decidido emprender. Infinitas gracias por estar con nosotros. Diana María Rodríguez, en nombre propio y a nombre de Queimada Magazine, le agradece por este espacio, por este tiempo. Tan maravilloso y por todas esas verdades y riquezas que nos ha traído. Aprovecho en este momento para decirle a todos aquellos que están conectados con nosotros, seguirnos en Twitter como Queimada Magazine, seguirnos también en YouTube, en nuestro canal de YouTube que se llama Queimada Magazine y que nos sigan en Facebook, en nuestra página web como Queimada Magazine. También nos pueden encontrar de la misma manera en Instagram, donde subimos pequeños apartes de las entrevistas. Gracias infinitas. Agradezco al pintor invitado de este mes, de estas semanas, que es a Luis Rojas, por su pintura, si se puede llamar así, aunque realmente es la técnica trabajada en puntillismo y a lápiz, por habernos prestado todo este tiempo, el espacio. Marianela, gracias. En serio que no nos va a alcanzar el tiempo para agradecer todo lo hecho. Y pues, señor director, haga la venia usted. Marianela, pues como te decía ahorita, es todo un honor escucharte, desde luego conocer ese nivel intelectual que tienes y esa claridad con que manejas los temas. Desde luego esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa. Eres bienvenida cuando gustes. Desde luego cualquier primicia de esas que nos estás lanzando de alguna manera y que nos coge por sorpresa, pues van a ser bienvenidas y tendrás tu espacio propio acá. Entonces, de nuevo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por brindarnos este espacio y dedicárnoslo solamente a nosotros, pues que desde luego van a escuchar nuestros oyentes. Pero pues una vez más, te agradezco mucho, muchas gracias, que tengas feliz noche y feliz noche para los tuyos. Bueno, un abrazo a ustedes y la agradecida soy yo porque por supuesto me sentí muy bien en esta entrevista. Me despido dando un saludo a los colombianos y pidiéndoles con el alma, cuiden su Colombia, no permiten que entes foráneos se apropien de Colombia. Colombia es una tierra maravillosa, nuestra América es una tierra maravillosa y estamos en verdadero peligro. No se queden con mis palabras, investiguen, busquen, escudriñen, van a encontrar respuestas terribles. Y esto que nos ayude a unirnos. No es una lucha de colores políticos ni de líneas, es una lucha